Prometa presenta Dialogando con, en esta ocasión, el doctor Javier Sepúlveda, nuevo rector de Prometa. Mi nombre es Javier Alejandro Sepúlveda Sánchez y nací en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. A los 26 años terminé mi carrera profesional en la Universidad de la Frontera en Chile, pero siempre tuve la inquietud de poder emprender una carrera académica en el exterior. Tuve la bendición de parte de Dios de pertenecer a una fundación que me becó y me permitió viajar por una variedad de países en el mundo. Entonces, el destino que yo creo que el Señor tenía para mí era Ecuador, donde yo fui a hacer una práctica profesional de comunicación social, específicamente en radio. Ahí había una señorita que cautivó mi corazón. Entonces, yo después de 2 años para terminar mi carrera en Chile, mis pasos se enrumbaron hacia el norte, hacia la mitad del mundo, en Ecuador, donde conseguí trabajo en HCJB justamente, y después de 3 años logré formar mi familia. Me casé con Maritza. La segunda etapa de mi carrera personal y profesional, logré ser becado por la Azusa Pacific University en California y hacer mi maestría en educación y tecnología, que fue nuestra segunda etapa o nuestra primera etapa fuera de América Latina, en la cual tuvimos a nuestra segunda hija. Ya habíamos tenido nuestra primera hija en Ecuador. Una tercera etapa, nosotros la llamamos la etapa de transición con mi esposa, porque fue un retorno a Ecuador, en el cual pude trabajar principalmente en el aspecto académico. Estuvimos 1 año en Ecuador. Consolidar también los contactos y las aspiraciones que teníamos de hacer el doctorado en Canadá, que sería una cuarta etapa. Y eso me trajo a mí a Canadá. La realización, el estudio de un PhD en estudios hispanos, específicamente en literatura y cultura. Después de los estudios doctorales, me dediqué a la docencia online debido a la pandemia, aunque estuve en Colombia. Y después, Prometa me tiene como su rector fundamental. Yo crecí como hijo de un pastor, con mucha necesidad, con muchas precariedades materiales, pero por el contrario, con mucha riqueza humana, mucha riqueza espiritual, por el trabajo ministerial de mi papá. Lo que yo admiro de la cultura canadiense, anglo-canadiense y en general, es el orden. ¿Sí? El orden en cuanto a lo que es finanzas, estabilidad política, el orden en cuanto a lo que son los sistemas de salud, sistemas educativos. Aquí no reina el caos, aquí reina el orden. Y por lo tanto, la seguridad, ¿no? Los niveles de seguridad son altos aquí en Canadá. Seguridad personal y seguridad financiera, seguridad en todo tipo, ¿no? Estabilidad política. Eso es un primer aspecto. ¿Sí? Un segundo aspecto, y que deberíamos imitar nosotros en América Latina y en España. Un segundo aspecto tiene que ver con el tema de infraestructura. ¿Sí? Las grandes carreteras, los grandes edificios, las ciudades, que son compatibles con un modelo, que eso es lo que quiero destacar. A mí me admira mucho el sistema de bibliotecas públicas en Canadá, no solo en Canadá, sino que en Norteamérica en general, y los espacios verdes. ¿Sí? Se dedica mucho espacio para el esparcimiento, espacios verdes. Y las bibliotecas públicas son espacios en los cuales niños, jóvenes, adultos y todo tipo de personas pueden nutrirse con conocimiento, lectura, historia, matemáticas, geografía, programas para niños, programas para jóvenes, programas de inserción, programas para inmigrantes. Entonces esos aspectos son muy, muy destacados de esta cultura. ¿Sí? Por el contrario, ¿qué traería yo para acá? Humanidad, contacto, comunicación interpersonal, el sentido de familia, el sentido de comunidad, ¿sí? Porque acá lo tienen todo, materialmente, pero adolecen muchísimo, y es lo que yo extraño, y por lo cual algún día, si Dios me permite, volveré a América Latina. Es ese contacto humano, ¿sí? Incluso a la iglesia, ¿sí? Incluso a la iglesia. ¿Sí? Somos todos seres comunicantes, ¿no? Somos todos comunicadores. Las personas. Y si trasladamos eso, traspolamos eso a las instituciones, también son objetos simbólicos, ¿no? Que comunican como tal. Por lo tanto, yo creo que existe
una percepción de que la comunicación de las instituciones teológicas a nivel externo en conceptos que son, por ejemplo, la vinculación con la comunidad. Yo soy una persona inquieta, lo dice mi trayectoria como inmigrante. He vivido 4 países, tengo una hija en cada país de los cuales he vivido, excepto mi propio país, y por lo tanto yo me veo a mí mismo, y he pedido al Señor que Él confirme esa visión, sirviendo en Prometa, en todo este plan que tenemos de descentralización, de aquí a 5 años, estamos diciendo, sería el 2026, ramificando Prometa, expandiendo la visión de Prometa fuera de los límites que tenemos hoy, ¿sí? Establecer Prometa en otros lugares, establecer la visión de Prometa a través de los nuevos modelos de Prometa 4.0, que está centrado en el estudiante y no en el profesor o la institución, ¿sí? Sino que en el estudiante, quien es el que hace su propio sistema de aprendizaje, ¿sí? Así me veo yo, ¿no? Creciendo, ya ramificados, ya descentralizados, por toda América Latina, Estados Unidos, ¿por qué no Canadá, España? Y sirviendo a la iglesia, apoyando a la iglesia en la formación de líderes contextualizados a los tiempos que estamos viviendo. Yo he dividido en 3 mi análisis de la pregunta, ¿sí? En un primer momento, en la crisis sanitaria que estamos viviendo, yo percibo que al principio hubo mucha improvisación, ¿sí? Porque a todos nos tomó de sorpresa. Improvisación en todo sentido, tanto de la forma y fondo, tanto de los programas, como de la utilización de los recursos disponibles. Vimos pastores que nunca habían tomado una cámara, no tenían idea de lo que es YouTube, por ejemplo, o un podcast, o una cámara de video, haciendo sus predicaciones o sus servicios dominicales, ¿no? O sus estudios bíblicos. Vimos que había mucha réplica del culto dominical en un formato digital, sin tomar en cuenta que lo presencial no es lo mismo que lo digital o lo a distancia, ¿no? Entonces, ese periodo de improvisación yo creo que nos enseñó mucho a nosotros como iglesia. Primero, a valorar los talentos que tenemos en nuestra iglesia en cuanto a que es personal humano, hermanos, hermanas, que tienen los dones de la tecnología, ¿no? O que han estudiado tecnología, ¿sí? Ya sea en el aspecto audiovisual, en el aspecto de redes, en el aspecto de programación, en el aspecto de aplicaciones, nuevas aplicaciones, software, hardware. Todos esos aspectos están involucrados en este asunto. Ahora, hubo una segunda etapa que yo la percibo que fue más o menos por ahí por mayo del año pasado, que es una etapa de adaptación. ¿Ya? El golpe inicial se sintió, se logró reaccionar improvisadamente en muchos casos, pero ya nos logramos adaptar. Y también nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras hermanas, se adaptaron a esto. Costó muchísimo que se adaptaran a que estén mirando el servicio en una pantalla, o que participen, que canten, que oren, que no merme el tema de los diezmos y ofrendas en las iglesias, por ejemplo, que es una cuestión transversal, que hubo una merma pero de un 50% en las ofrendas y en el sostenimiento económico de las iglesias, grandes o chicas, ¿sí? Entonces logramos adaptarnos a este modelo nuevo, ¿sí? Modelo digital, de iglesia digital. Y yo creo que el 2021 vino la consolidación de este modelo, ¿sí? En el cual la gente ya está adaptada, ya está participando más, volvieron a darse, volvieron a recuperarse las finanzas de las iglesias, ¿sí? Porque los hermanos entendieron que sí, es lo mismo, o sea, la atención de la iglesia hacia ellos no depende de un culto presencial,
o de una consejería presencial, o de un servicio de jóvenes, o de mujeres, damas o niños. No. La iglesia tiene su servicio puesto en la integralidad del ser humano. Y la forma de prestar ese servicio, digamos, no es tan relevante en este punto. Menos en la época que estamos viviendo. ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, yo escuché comentarios de hermanos que decían que yo dejé de ofrendar porque ya no voy a la iglesia. Entonces ya no tengo ningún servicio, no me están sirviendo. O sea, ni siquiera puedo, si hay frío o hasta hay lluvia, me puedo cubrir ahí en la iglesia. Entonces, pero eso ya se recuperó, ya se consolidaron los programas online, hay mucha mejor producción audiovisual, de currículum también para niños, para jóvenes, para adultos. Se logró hacer eso en un año. Eso para mí es valioso, ¿sí? Lograr consolidar el modelo. Ahora, tenemos un desafío de aquí en adelante hasta cuando se acabe esto, que esperemos, si Dios quiere, este año. Tenemos 3 tipos de grupos, según lo que yo observo. Los que esperan la vuelta del culto presencial para sentirse nuevamente parte de la iglesia, ¿ya? Esos van a volver al culto presencial. Los que ya no van a volver, los que perdimos con esta crisis, ¿sí? Este es otro grupo que se desligaron de las actividades de la iglesia porque ya no es centralizado en el templo, o en un programa de jóvenes o un programa de niños, a los que había que reevangelizar, ¿no? Y los que se acomodaron al modelo digital y buscan un culto entretenido, con buena alabanza, con predicaciones de grandes predicadores, de grandes pastores, accesible, ¿sí? Sin problema, y que se dedica toda la semana a ver predicaciones, cultos, conciertos de música, estudios bíblicos de grandes congregaciones que tienen los recursos para poder hacerlo de esa manera, y dejaron la vida de su iglesia local en veremos, ¿ya? Esos 3 grupos son los que tenemos que atacar de aquí en adelante. El rol de la educación teológica, yo creo que lo divido en 5 aspectos, ¿sí? Tenemos que formar líderes cristianos para el día a día, para que puedan trabajar en la contingencia diaria, tanto de la iglesia local como la comunidad local, ¿sí? Aspectos tan básicos como la comunicación interpersonal, como la ayuda social, todos aspectos cotidianos, ¿no? que nosotros vemos en las comunidades y en la iglesia local. Ese es el primer punto, el día a día, ¿no? Prepararlos a ellos en el día a día. Segundo, yo creo que la educación teológica debe preparar a nuestros líderes para que den una respuesta sólida, consolidada, coherente a los problemas de la sociedad contemporánea. Los problemas de la sociedad contemporánea son muy complejos, ¿sí? Tenemos, por un lado, el relativismo ético y moral. Tenemos la globalización. Tenemos toda esta agenda progresista, ¿sí? que ataca los valores bíblicos, ¿no? Tenemos un periodo de inestabilidad política y social, producto de la pandemia y de ciertas eventualidades económico-políticas que suceden, ¿no? en el mundo. Tenemos un gran proceso de secularización que ya tomó Europa, está tomando Canadá y Estados Unidos, y va directo a América Latina, ¿sí? Todavía África y Asia está un poco indemne respecto a este proceso, pero en América Latina todavía está digamos, fuerte, está en este momento entrando con fortaleza, digamos. Hacia todos esos problemas, el líder cristiano debe tener una respuesta sólida, bíblica, que venga de la palabra. En tercer lugar, tenemos que formar teólogos, ¿no? Que conozcan la palabra, que vivan la palabra y que sepan explicarla e interpretarla, ¿sí? Eso es como el modelo histórico, ¿no? Antes los seminarios se dedicaban solo a eso. Tenemos que formar cristianos maduros, ¿sí? Que dentro de su crecimiento
espiritual, personal, etario, tengan una capacidad y una conciencia que les permita a ellos actuar tanto a nivel eclesiástico como a nivel comunitario con una madurez, ¿no? Y finalmente, motivarles a ellos a la autoformación, ¿sí? A la autodidaxia, a que ellos busquen su forma de formarse, ¿no? Tenemos demasiadas fuentes de información en la actualidad como para quedarse con el conocimiento que una institución le puede dar. En el futuro, incluso cuando estén cursando algún programa con nosotros, es mi idea, ¿no? Que les motivemos a ellos a que se autoformen. Yo veo dos niveles acá, ¿sí? Dos niveles. Uno, no podemos dejar de lado la reflexión académica, ¿sí? La reflexión teológica que privilegia el conocimiento, ¿no? La interpretación de la palabra, la contextualización de la palabra hacia los tiempos que estamos viviendo hoy. Ese es por un lado, ¿no? Por un lado. Y en un segundo punto tiene que ver con la experiencia práctica del líder, pastor, pastora en el contexto local, ¿sí? En este sentido, el pastor o líder o pastora debería tener, digamos, tener habilidades, ¿no? Habilidades de distinto tipo, ¿sí? Por ejemplo, habilidades de comunicación, ¿sí? No solo habilidades para predicar, ¿sí? Habilidades para trabajar con distintos grupos etarios, grupos sociales, inmigrantes, por ejemplo, gente joven, gente adulta, y ese quizás es uno de los problemas de la formación pastoral, históricamente hablando, ¿no? Se le formó para que tuviera especial cuidado en ciertos grupos, ¿sí? Específicos. No, ahora el líder tiene que ser capaz de poder lidiar con distintos grupos, ¿sí? Habilidades para administrar una iglesia, para manejar una iglesia, ¿sí? Habilidades sociales, de compasión, cómo ayudar al necesitado, ¿no? Habilidades para lidiar con relaciones difíciles, consejería. Y finalmente, habilidades para poder animar, inspirar a la gente, ¿no? En todos esos aspectos yo creo que nosotros deberíamos, en esos dos aspectos principalmente, con esta batería de habilidades, deberíamos nosotros trabajar. Los centros de educación teológica deberían ubicar a los estudiantes dentro de lo que es el contexto local, ¿no? Hablamos mucho de globalización hoy, ¿sí? Y nosotros, de hecho, somos una institución que enfoca en la globalización porque estamos atacando varios grupos nacionales, ¿no? Pero sí tiene que hacer un trabajo específico con aquellos estudiantes que son de Venezuela, de Argentina, de Costa Rica, y que observen su realidad social, que observen la ciudad donde viven, que la analicen, que puedan contribuir en ese contexto local, ¿sí? Porque es ahí donde está su área de influencia. Yo creo que esa debería ser la misión, generar transformación en el ámbito local, ¿sí? A nivel global hay muchas iniciativas hoy, pero a nivel local nos estamos olvidando que somos parte de la comunidad, ¿sí? Hacia ahí yo creo que deberíamos ir. En primer lugar, deberíamos aprender deberíamos formular nuestras mallas curriculares tomando en cuenta la realidad contemporánea, ¿no? Se necesita todavía, sí, se necesita estudiar lo que decía anteriormente, la reflexión académica, se necesita estudiar exégesis, hermenéutica, hebreo, griego, todas las materias clásicas dentro de lo que es la formación teológica. Pero también debería formarse al líder, y eso yo creo que es una falencia, ¿no? En comunicaciones, saber utilizar
los recursos tecnológicos, los recursos disponibles a nivel local. Se debería también formar a nuestros líderes, pastores y pastoras, en lo que es la lectura social, que sean hábiles para poder leer la realidad circundante, ¿sí? Y generar procesos de transformación para esa realidad circundante, ¿sí? En nuestras sociedades, por ejemplo. Por lo tanto, tendríamos que buscar una forma de acreditación que sea mucho más holística, más global, ¿sí? Como por ejemplo, la acreditación que se hace por parte de AETAL, la Asociación Asociación de Instituciones Teológicas de América Latina, que nos permita a nosotros ese aval de esta institución como un paraguas académico, ministerial y fraternal para poder generar una acreditación de ese tipo. Y de hecho lo estamos haciendo. Estamos buscando ser la primera institución online acreditada por AETAL. Me dirijo a aquellos que tengan inquietudes, continuar sus estudios y su camino en la adquisición no solo de conocimientos, sino de habilidades para poder desarrollarse en el ministerio en la Iglesia Iberoamericana, a que observen nuestros programas de estudio que están concentrados en vincular la realidad del mundo contemporáneo con la reflexión teológica. Eso nos distingue, en primer lugar. En segundo lugar, las facilidades que la tecnología nos ha dado a nosotros para poder hacer educación a distancia de calidad, con personal, muchos de ellos con PhD, con maestría, y que están consolidados. Y en tercer lugar, vemos el futuro en el cual Prometa quiere llegar no solo a nivel de internet, sino que a nivel presencial, en una modalidad híbrida. Ojalá, y si Dios nos respalda en este proyecto, a todos los países de América Latina. Por lo tanto, los estudiantes que están interesados en Prometa van a poder en el futuro estudiar en su país en una modalidad híbrida, semipresencial, o mantener el contacto a través de las tecnologías que tenemos hoy con este personal que acabo de nombrar, que tiene una amplia experiencia académica y todas las acreditaciones académicas que necesita.